Últimamente me pasa mucho. Bueno, ¿quién responde? A ver, yo digo, Darío. Darío tiene que saber. Darío, ¿está o no está? Señor, sí, señor, acá estoy. Pero estás en clase o qué estás haciendo? Claro que estoy en clase. Ah, bueno, entonces ¿Y responde la cómo el pregunta. proceso de la plata fácil? ¿No? Sí, y los materiales, ¿y cómo se llaman? El ladrillo se llama bloquelón Ujú, y los perfiles metálicos. Y sí, encima se le coloca una malla electrosoldada y se funde una losa de concreto de 4 centímetros. Y hay dos formas de hacerla, que muchas veces hacen primero las vigas y se soporta encima. Dos Claro. perfiles, ahí se coloca el bloque loan y después se coloca la malla y se funde el concreto de espesor de 5 de 4 lo que mande en los planos. Y otra forma que la hacen también, que he visto que la hacen, es que arman todo y funden vigas y la placa queda amarrada también. sí. Esa es la mejor, esa es la recomendable, que todo quede Sí, amarrado. porque queda amarrada. O sea, que los perfiles esos que estaban poniendo ahí encimita, uno sobre otro ahí encima de un muro o encima de una viga, lo que sea, es mejor que ahí que digamos antes de fundir la viga se metan esos bloques, se metan esos perfiles y Que se quedan pongan. incrustados dentro de la viga principal. Sí, Dentro de la exactamente. viga La principal. viga donde se paran esos perfiles, digamos, se funda en el mismo momento en el que se arma la Es placa. soldado. El problema Prácticamente que queda tiene, amarrada. Sí, el soldado problema bloqueo. que tiene cuando se funde sobre la viga es que la placa pues queda suelta. Y en el momento cuando y hay movimientos sísmicos, estalla. A veces estallan los pisos. Entonces dicen, pero ¿por qué se partió el piso? Se partió la losa y es por eso. Sí, claro, naturalmente queda suelta y puede moverse a sus anchos. Bueno, ¿otra pregunta? Eh, una sencillita. ¿Qué capítulo de la NSR 10 nos habla sobre las placas entre piso? No, pero la pregunta, digamos que la pregunta debería ser de qué capítulo hablé yo, porque es que Ah, bueno. la Sí, mayoría sí, de sí, los sí. capítulos hablan algo de las placas de entrepiso, casi Sí, todos. tiene razón, Carlos. Sí. ¿Qué capítulo hablé? Ah, Habló un mi favor. persona. El Estarían, capítulo es 5.1, ¿no? General. sí, el, el, Es el, sí, ¿quién dijo eso? Ah, Adriana. exacto. Es estabas de, poniendo cuidado realmente. El título E, que es el de construcciones de vivienda de 1 y 2 pisos. Sí, bien. ¿Alguna pregunta más? ¿O ya? Las preguntas de los demás y las mías. Quiero proponer una pregunta para ellos. Sí. Pues ya que el tema era de placas y todo, pues que si me pueden nombrar ¿qué? 4 tipos de vigas para las placas, sin importar si es aligerada o no. 4 tipos de vigas ¿Cómo? para las placas. Vigas o viguetas, más que todo. Digamos viguetas porque si digo vigas es más fácil. Una pregunta corchadora Está la porticada. No, pero espera, es que, bueno, la pregunta, yo no sé si estás haciendo bien la pregunta, yo no entiendo. ¿Cómo Ok, es? bueno, ¿qué tipos de viguetas se usan? ¿Qué tipo de materialidad usan para fundir las placas? ¿Qué tipos de vigas se usan? De hecho, acaban de decir una en la placa fácil, Al perfil viguetas. metálico que reemplaza la Ajá. vigueta Son cuatro. en eso. La Ah, ya. otra Resumieron es, cuatro. Ah, la vigueta, la normal, la que va con de 10 centímetros, que va en las placas que uno llama placas calcetones o las que van con icopor. Otra es ¿cuál es? Se me olvidó. así- Eh, la placa, mm, me olvidó, prefabricada, que ya vienen hechas también, no me acuerdo cómo se llama. Y bueno, esas tres recuerdo. bueno, Jefferson, responde tú. Viga IP, viga con vigueta La en IP, colmena, viga cercha,
Viga en cercha, que es la que viene con ángulos, o se puede en otro, y le puedes usar la viga en concreto, vigueta en concreto, que la estructural. ¿Y en qué tipo de placa se utiliza la viga la cercha? La cercha se utiliza en placa maciza, En placa fundida en maciza. una sola. O sea, fundida en una No, pues sola. yo que sepa se utiliza es para No tiene, cubierta. o sea, es con casetón, y lo que se hace es sostenerla por debajo para Es que, poder fundir encima es que la viga completa. pero es que eso es lo que tú estás, el problema de la pregunta es que creo que a lo que te refieres es a la formaleta, digamos, No, no, a no, la no, no, manera no. como Es que sostenerlo. se cambia, es que la norma ahorita tiene esto para aligerar la placa, se utilizan IPs, viga cercha y viga, No, las vigas no se eh, utilizan para aligerar nada. Las vigas no, son pero las que viga en pesan. vigueta. Y las viguetas son las vigas y las viguetas es lo que pesa, lo que más pesa. Mm, pero Digamos también, que, ¿cómo? no, habla. Que lo que no pesa es todo lo contrario. Se aligera con lo que no sean vigas ni viguetas ni nada de eso. Yo lo que te pregunto es, digamos, en qué contexto, porque no entiendo muy bien, en qué contexto, digamos, en qué contexto funciona una cercha. O sea, ¿a qué te refieres cuando hablas de cercha en una viga de entrepiso? No puedo dibujar todavía, pero una cercha, que es un elemento así, ¿sí? Que tiene un hierro, bueno, puede tener por debajo y por encima. En qué eventualidad, digamos, esto es una viga, por decirlo así, en una placa? Yo no sé, no sabría. En lo que expuse, por en losas armadas, se utiliza ese tipo de viga. ¿A eso te refieres? A estas cositas que sobresalen así? Ah, exacto, en forma de cercha. Un Ok. nombre técnico, pero no me lo sé porque eso ya es estructural Nevadas. y Ok, ok. Vale. Bueno, listo. Bien, está bien. Entiendo. ¿Que alguien más tiene otra duda? Pregunta, aporte. ¿Nadie más? Bueno, para concluir el tema, eh, eh, yo supongo que quedó bastante claro entre lo que hablamos la vez pasada y la exposición de ahora y todos los videos, supongo, pero principalmente hay dos tipos de placas. eh, bueno, es que hay muchos tipos y Luisa empezó como a hacer una disgregación interesante, pero no quedó completa. Entonces, podríamos no ponerle un muro, no ponerle un número más bien y decir que hay placas macizas, ¿sí? Que es simplemente, pues, digamos, todo es una mole ahí. Tengo la tablet torcida con Un razón. solo sólido. Es un sólido entero, ¿sí? Que mide lo que dice el ingeniero y tiene los hierros que dice el ingeniero, ¿no? Tiene hierros en este sentido. Tiene normalmente, viéndola de frente, pues tiene unos hierros en este sentido, en una parte superior y en la parte inferior otros, y algunos elementos, digamos que también eh, como los flejes de la columna, ¿no? Y una placa y listo, ¿no? Y en el otro sentido, hierros también. O sea que ahí se crea una malla por encima, básicamente, y una malla por debajo. Esa es una placa maciza. La otra placa es la otra placa típica o la otra, digamos, la otra subdivisión grande, son las aligeradas. Y yo crearía otra, más o menos como el video, pero no me parece que esté muy correcto, que son las especiales, por decir algo, u otras.
Dentro de las aligeradas, entonces tenemos que puede ser con aire, ¿no? Entonces, ahí estarían las que decía Luisa, por ejemplo, que son todo esto es concreto, esto que estoy pintando acá es concreto, ¿sí? Y otra que se le pega aquí al ladito, y otra, entonces estas son de una nervadura o en una dirección o algo así, ¿sí? Entonces son unos elementos que naturalmente pues se paran en vigas y en todo el sistema que sea en vigas o sea en muros, portantes o lo que sea, bueno, se para sobre esto y entonces ahí queda esto, digamos que este piso de acá queda fuerte y luego se le funde una torta de concreto encima. Esta sería como la primera placa, ¿no? Entonces, de frente son algunos elementos, algo que es así, ¿no? Perdón el dibujo, y encima la torta de concreto que lleva esta silla, una malla electrosoldada, básicamente para temas de rajadura y demás. Esta sería un aligeramiento, un tipo de aligeramiento que hay además, ahí está, y hay muchas, ¿no? La nervada, que era como una cosa así prefabricada. Esto viene siendo la misma cosa, básicamente lo mismo que esto, pero entonces es más pequeña y los huecos están acá y son elementos prefabricados. Y así, y hay muchos. Y hay otras que son aligeradas con algo. Entonces las aligeradas con algo es porque, digamos que esto que voy a dibujar es madera, ¿no? Entonces uno arma esto así, arma una madera con unos tablones, con lo que sea, digamos, ¿no? Arma esto así y encima vacía el concreto. Bueno, entonces aquí está la viga, aquí están las vigas, que son las que pesan, aquí están las vigas. Ay, perdón, esta placa no es, esta placa no va acá. Ay, no, este coso se borra todo. Bueno, esta placa no va ahí porque la placa es acá, en toda esta parte de acá, y aquí está, digamos, este elemento de madera para fundir las vigas. Entonces, que puede tenerlo o no, pero en estos espacios entre viga y viga, visto de frente bien, en estos espacios se pone algo, lo que sea, algo que nos hablaron de varias cosas. Por ejemplo, entonces, la placa esa de madera que les decía es como por aquí, ay, perdón, es como por ahí, ¿no? Entonces se ponen los hierros, ya empezó a fallar esto. Se ponen los hierros de las vigas, los hierros de acá, y acá en esta parte se ponen ladrillos o se ponen tacos de icopor, de icopor o de madera. Puede ser que esto tenga una estructura, digamos aquí. ¿No está pintando? No, es que está en amarillo, no. Digamos que haya una estructura de madera aquí, unos palitos de madera. Toda esta, como este nervado, y esté forrado con plástico. Esté forrado con una especie de, como un plástico, de tal manera que se introduce en esta parte de acá y no permite que el concreto se vaya por ahí. Entonces se pone acá y no permite que el concreto se vaya por ahí. Entonces cuando se funde el concreto va cayendo acá y aquí no, aquí queda a ras y cae aquí en la otra viga y así sucesivamente y se deja un poco por encima de las vigas. Entonces digamos que esta de acá es la viga, esta de acá es la viga y luego está el espesor de la plaquita que se deja por encima y ya. Y lo que decían en la exposición, muy interesante, es que se puede hacer también con placa por debajo. Entonces se deja abierto, digamos que acá se ponen los aligerantes y acá es donde se pone el tablado, pues el tablado de madera, de tal manera que también entonces
directamente queda el piso, la viga y el piso de abajo. Entonces queda todo el piso de abajo, la viga, las diferentes vigas. Digamos que hay 2 vigas. Y listo. Y este es el aligerado. Perdón. Y esta, digamos que sería la... Ay, perdón. Aquí aligerado también. Y esta es la viga. Y esta es la viga también, donde están los hierros acá. Y listo. Esto era lo que les decía la vez pasada, que para pañetar por debajo, o sea, que a veces es mejor hacerla así completa, así con la placa de abajo para no tener que pañetar, para no tener que, sí, que pañetar, digamos que básicamente con una pequeña pulida por debajo ya queda lista la placa. Y estas son las vigas aligeradas que en estos espacios, ¿sí? En estos espacios, en estas partes donde no hay viga, entre viga y viga hay algo que las aligera. Y por último, están las placas especiales o las placas de Metal Deck, como veíamos, que es como una placa de metal así, que esto puede ser, se pone como la placa fácil encima de las vigas, ¿no? Encima de las vigas y la estructura, o se funde entre las vigas, también puede ser, y encima se le pone una placa de concreto a todo esto encima de toda esa placa. Entonces, pues digamos que queda todo esto en perfil, queda todo esto relleno de concreto. Esto es una de las placas especiales, especiales o la placa fácil, que creo que quedó bastante explicada. Esas placas son, digamos, para ampliaciones, para cosas ¿cómo decirlo? O sea, no son unas placas que uno deba utilizar para diseñarle una casa, para construirle una casa especial a alguien o algo así, porque son placas que no dan, son placas demasiado, demasiado permeables, por ejemplo, en ese punto tiene ese punto negativo. Por otro lado, son placas muy sencillas que se siente mucho el ruido y son difíciles de cubrir por debajo, o sea, de que por debajo quede una superficie lisa, una superficie adecuada, y no son tan baratas. La cuestión, o sea, ahí como nos vendían que la placa fácil era la maravilla del mundo, pues ustedes verán la placa fácil sobre todo en construcciones, en viviendas, en barrios informales, cosas así. Ustedes no ven una casa estrato 5 con una placa fácil de ninguna manera, porque no da la seguridad, no da el aislamiento térmico, no da el aislamiento acústico, pues que necesita uno en su casa en realidad, ¿no? Estas placas son como chéveres y tal, y son fáciles y en un día las puede sacar uno, una placa gigantesca, lo que sea, pero son placas que no son lo común, por eso digo que especiales, ¿no? Ustedes no las ven en construcciones como si fuera, como nos la venden ahí, pues como si fuera la maravilla, pues si fuera tan maravilloso, pues la utilizarían en todo, ¿no? Y no, evidentemente, además el valor es alto. En Colombia, desafortunadamente, o afortunadamente, según desde qué punto de vista se mire, la mano de obra es barata. Entonces, la industrialización sale más caro casi que la mano de obra. Voy a cerrar y los vuelvo a convocar, ¿listo?